la grabación. Les contaba hace un rato que las grabaciones las vamos a subir al canal de YouTube del programa para que después también puedan con más detalle revisar. Entonces, bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida hoy a César Ávila, egresado del programa de Ingeniería Multimedia, ya de hace algunos añitos, más o menos 2013, si no estoy mal, César. Bienvenido, me gustaría que tú mismo te presentaras. Muchas gracias por Listo. aceptar esta invitación. No, listo. Gracias a ti. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es César Ávila. Pues soy egresado de la Universidad Militar. Más o menos terminé en el 2012, graduándonos en el 2013. Eh, Salí y tuve una experiencia en empresas de visualización arquitectónica, en la cual pues mi experiencia fue muy grata y empecé a trabajar de ello eh, de todo tiempo completo. Entonces tuve la oportunidad de pasar varias empresas de visualización arquitectónicas grandes del país y a raíz de ello pues me di cuenta que en el mercado eh, tenía falencias a la hora de presentar los proyectos arquitectónicos como tal y pues tuve la oportunidad de hacer postproducción y finalización de las imágenes en las empresas que estuve, pero no me gustaba la forma en que se presentaban los proyectos normalmente hacia los clientes. Entonces empecé a raíz de ello a investigar cómo podríamos mejorar las imágenes y hacerlas de cierto modo, ponerles una huella que supieran pues que fuera algo distinto. Y ahí fue cuando llegué a la técnica de mate painting, empecé a conocerla más de chorro y pues me quedé en ello realmente. Actualmente tengo una empresa de visualización arquitectónica que se llama CG Ávila SAS. Esta empresa lleva un par de años ya en el mercado y literalmente nuestra huella es el arte de comunicar. Ese es nuestro eslogan. Eh, Básicamente lo que queríamos al entrar al mercado es hacer imágenes eh, pues que tuvieran como una descripción gráfica más hacia el cine, que fueran más sublimes y que los proyectos que se le presentaran a los clientes fueran de una u otra forma más llamativos y más fáciles de recordar. Entonces empezamos pues, a mirar cómo podríamos lograr esto y definitivamente el último paso de la finalización pues era hacer una postproducción bien chévere y más hiperrealista para que los proyectos resaltaran más y de esa forma empezar a poner una huella en el mercado bien fuerte. Entonces, digamos, quiero presentarles un poco del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Hacemos todo tipo de visualización arquitectónica, no solo hacemos pues mate painting a las imágenes, sino también integramos técnicas de cine como el motion graphics, que tiene sonido, el motion graphics, perdón, motion tracking, ¿sí? Que básicamente consta de un video real integrar nuestro modelo 3D y, y pues integrarlo de forma que se viera bien, que no patinara ni demás. A esto le agregamos pues la postproducción y la técnica de mate painting. Ahorita más adelante vamos a ver varios ejemplos de cómo se realiza un mate painting o cómo lo realizamos nosotros en la empresa, qué pasos seguimos. Y pues digamos, estos son como trabajos de los renders que hemos realizado de animación y demás, de una forma distinta, no el típico cielo azul que le gusta a los clientes, que se ve horrible. Queríamos dar un paso más adelante para que los clientes, aquí el mercado es un poco difícil porque el cliente constructor, que es al que nosotros no le dirigimos normalmente, es un cliente que es muy clásico.
y es muy reservado, porque en su mayoría son gente adulta, muy adulta, y no quieren, están negados a los cambios. ¿Sí? Entonces, poco a poco hemos venido implementando pues todas estas técnicas que básicamente tienen tres características. Nos enfatizamos prácticamente que cada imagen de nosotros y cada producto que sale tenga las tres características, que es básicamente la teoría del color, el contraste por iluminación y la composición gráfica, que es la que vamos a ver. Bueno, digamos, ¿qué es el matte painting en sí? El matte painting es literal pintura sobre el mate. Anteriormente, cuando se inició esta técnica, pues no había la tecnología que teníamos nosotros ahorita, entonces tenían que ir al escenario más congruente para la escena que querían mostrar o querían realizar, y sobre una lámina de vidrio pintar, y después, posteriormente, con la cámara, ajustando el encuadre y demás, poder hacer una integración total entre el dibujo y el exterior real, ¿sí? Para dar una imagen, digamos, si yo quería una escena de un castillo, no sé, en un campo, pues no tenía el castillo, entonces literalmente tenía que ir al escenario más parecido a lo que quería, ¿sí? Pintar mi castillo y por medio del encuadre hacer lo que casara perfectamente. Estas técnicas pues inicialmente se utilizaron en películas como Star Wars en 1977, que era pintado, y pues ya con la tecnología pues se pasó todo digitalmente. Entonces en la reunión de varias imágenes para crear un solo escenario, y que a su vez, por medio de otras técnicas, se vea lo más real posible para engañar el ojo humano. Digamos, ¿cómo empezamos un matte painting cuando nosotros nos vamos a plantear un proyecto? Tenemos que seguir pues unos pasos. Nosotros, cada quien, digamos, esto no es un saco de fuerza que se tiene que hacer así, sino que cada quien, a medida de su conocimiento, va desarrollando técnicas distintas. Entonces, por decirlo de esta forma, yo aprendí el Digital Matte Painting y Concept Art después, y a raíz de eso aprendí también fotografía profesional, porque pues me faltaban conocimientos para poder entender realmente y hacer una composición gráfica que fuera justa y adecuada. Entonces, la perspectiva aérea es una característica de tantas que contiene el matte painting. ¿Y qué es la perspectiva aérea? Básicamente es la representación tridimensional en un espacio plano, en una superficie plana, ¿sí? Como en este caso, pues en una imagen, pero queremos darle, no es una imagen pues plana, sino pues tiene cierta profundidad y se siente de esa forma. Hay muchas formas de lograr esto. Principalmente esto lo descubrió Leonardo da Vinci, haciendo una perspectiva atmosférica que él le llamó, ¿sí? Él básicamente se paró en un paisaje y vio cómo el clima y la luz del día influía en lo que él estaba visualizando y la forma en que lo percibía, en que lo percibía. Entonces, él veía que, digamos, si estaba lloviendo, percibía una profundidad de campo distinta; si estaba haciendo sol, percibía otra profundidad de campo; si estaba haciendo mucho frío, percibía otras cosas. Y no solo la profundidad de campo de las cosas, sino que también variaba el color, ¿sí? Entonces, esa es la sensación atmosférica que él empezó como a investigar, y de ahí pues salen todas estas técnicas de perspectiva aérea. Esta perspectiva aérea, por ejemplo, este ejemplo que tenemos, es un ejemplo que se realiza con un solo color, con la variación de un solo color. Desde el color, digamos, aquí se escogió el color, un agua marina aproximadamente, y se varía los colores desde el negro hasta el color más claro que yo le quiera dar. Entonces, nosotros ponemos límites. Decimos, yo tengo mi color azul
y el color azul neutro es, digamos, el que está aquí en el centro, ¿sí? Entonces, mi máximo color lejano no va a ser un blanco absoluto, porque pues se me van a estallar las cosas si pongo un blanco absoluto al final. Entonces pongo un, un color que sea la variación de ese lo más clarito posible, pero que se note que siga siendo el mismo color, ¿sí? Y en la parte de los negros también no es un negro absoluto, pero es un color azul bastante oscuro. Entonces, estas técnicas se utilizan bastante en el cine, esta técnica de perspectiva aérea, para dar profundidad a las escenas. ¿Por qué? Porque los lentes, digamos, los lentes fotográficos y de cine, tienen unas dimensiones cada uno y se utilizan para unas cosas específicas, unos son mejores que otros, y hay ciertos lentes que aplanan las imágenes y no dejan despegar los planos en sí. Entonces, pues, ¿cómo tienen que despegar estos planos en el cine? Básicamente por contraste de iluminación. Entonces, ustedes ven muchas veces en el cine que la mayoría de escenas, cuando necesitan ser muy contrastadas y despegarlas y hay una profundidad de campo muy amplia, en su defecto, al inicio, son escenas muy oscuras, ¿sí? O ponen elementos cercanos muy oscuros y nuestro objetivo inicial está en el centro y ya por allá bien atrás está un contraste fuerte de un golpe de luz o un destello así. Entonces eso hace que se me despeguen los planos de cierta manera, con solo pues iluminación y ya la percepción del color. Después de tener este concepto claro, podemos empezar a hacer un boceto de concept art. Básicamente es con lo mismo de la teoría de la perspectiva aérea, empezar a hacer un rayado, ¿sí? De lo que yo quiero de mi idea principal. En este caso, digamos, yo quería hacer un valle con unas rocas como si fueran costillas, así como si hace mucho tiempo hubiese quedado fosilizado un animal demasiado grande, por decirlo así. Entonces, quería dar esa sensación de que mi personaje aquí pequeño acababa de pasar, no sé, por otra escena totalmente distinta y ya llegaba a un valle totalmente abierto. Entonces, empecé con un color neutro, principalmente a marcar pues cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí llegando a un blanco como lo más lejano, pero no un blanco absoluto, y aquí un negro, bueno, eh, un gris oscuro para los planos, que da la sensación de los elementos más cercanos y así poder dar ese degradado de profundidad de campo. Y después de tener mi boceto ya finalizado, lo que hacemos nosotros es tomar referencias visuales. Esto se hace, digamos, yo generalmente lo hago por medio de los artistas que más admiro y que me inspiran y que han influido en mi trabajo. Por ejemplo, uno de ellos es Jaime Jaime, que fue mi mentor, o sea, él fue mi profesor. Dylan Cole, que ha trabajado pues en varias películas famosas, por ejemplo Avatar, en Alien. Julián Calle, que es colombiano, es de Popayán, si no estoy mal, eh, y también ha trabajado en muchas películas famosas como Logan, Spider-Man. Entonces son artistas demasiado buenos y demasiado conceptuales. Rafael Lacoste también es un artista que más que todo es ilustrativo. Él hace sus imágenes por medio de ilustración, mm, y pues él las hace un detalle, mejor dicho, que realmente he visto muy pocos artistas, por no decir que ningún otro, de hacer esta técnica que, o sea, es impresionante. Quieren, pueden verla cuando tengan un tiempito, buscar las referencias de él. Él ha trabajado, él hace conceptualización y matte painting para videojuegos. Sí, es demasiado bueno. Listo, digamos, yo tenía a raíz de mi boceto inicial,
empecé a buscar mis referencias que dije, bueno, esta tiene una profundidad de campo similar, una perspectiva aérea similar, con elementos cercanos negros, y, y digamos, esos también tienen como colores, sus destellos. Yo quería ponerle un destello hacia el final y demás. Y digamos, estas las tomé, por ejemplo, para tomar referencia como de las montañas y demás, igual que esta de Dylan Cole. Después de tener ya las referencias claras, ya vamos conceptualizando un poquito más nuestras imágenes, nuestra imagen que queremos realizar. Se hace una recopilación de material. Esta recopilación de material pues debe estar acorde a lo que ya hemos planteado anteriormente, perdón. Entonces, digamos, pues yo empecé a buscar piedras con la forma con formas extrañas, ¿sí? En cañones, para después poderlas recortar y pues básicamente cuando yo busco recopilación de material, lo hago, digamos, basándome en mi concept art, donde puse mi punto de iluminación final, que más o menos, según viene la luz desde el lado derecho, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues intento buscar fotos similares que tengan iluminación similar para evitarme un postproceso de poder integrar las imágenes y así me pueda rendir de otra forma. Si no las encuentro, definitivamente si no encontré imágenes así que tengan la iluminación que me sirve, intento buscar imágenes que sean lo más neutro posible, que no tengan golpes de luz fuertes ni nada, ni demás, ni sombras fuertes, porque si no a la hora de integrar estos elementos va a ser mucho más complicado y demorado. Entonces, digamos, aquí hay unos ejemplos personales que he realizado, eso con un base en 3D, que esta partecita era la de 3D, y a raíz de esto empiezo a, a integrar elementos que ya posteriormente pues me hacen una composición agradable y una lectura de imagen mejor. Entonces, por ejemplo, siempre yo intento ir de lo más oscuro posible de la imagen hasta lo más claro posible, sin estallar la imagen. Aquí tengo otro ejemplo anterior. El anterior era pues el exterior. Este ejemplo, pues básicamente, cuando tenemos imágenes interiores, lo que nosotros intentamos hacer es lo que se hace muchas veces en el cine, y es poner la cámara en sombra, ¿sí? Cuando uno pone la cámara en sombra, apuntando hacia un objetivo que esté iluminado, esto me da el mayor contraste posible. Y va a hacer que mi elemento inicial resalte mucho más. Entonces, si ustedes ven aquí, la cámara está en sombra y solo tengo una entrada de luz por acá, que es la que me apunta a la silla de ruedas y posteriormente a todos estos elementos de acá, ¿sí? Y el resto, pues, esta fue la imagen y el resto se hizo en Photoshop, integrándolo, estas cositas, detalles, sin perder, pues la noción de la imagen. Este, digamos, es otro ejemplo también de campo abierto, con un modelo 3D. Este fue pedido de un cliente que lo quería como para un concept art de un videojuego, y pues se le hizo de esta forma. Quería una ciudad toda espaciada en otro planeta, y con él anteriormente pues se hizo un trabajo de conceptualización, en bioreferencias, y a raíz de eso pues se le fueron mostrando estos procesos y al final quedó esta imagen. Listo, digamos, vamos a pasar a un ejemplo ya, eh, explicando cómo, digamos, yo hice para llegar a mi imagen final, que fue esta, ¿sí? Después de haber recopilado la información necesaria, ya les muestro, digamos, eh, todas las imágenes que busqué para este proyecto. Fueron básicamente estas. Esta información la saco de una página, se me olvidó decirles, que se llama
Pixabay. Esta página, eh, esta página contiene una biblioteca de imágenes muy grande y, y de forma libre, ¿sí? Que no vaya a tener problemas a la hora de utilizar una imagen. Simplemente uno busca, no sé, un valle, por ejemplo, ¿sí? Entonces le empiezan a salir imágenes del valle y demás. Por ejemplo, aquí creo que esta fue una de las imágenes que utilicé y uno las puede descargar en un formato bastante grande y de muy buena calidad. Entonces aquí le dice la demás, eh, aquí le dice, digamos, cómo se tomó y información de más que se pueda, con qué cámara y demás. Entonces esta página, recuérdenla mucho, es muy buena para sacar bastante material para hacer cuando necesiten sus composiciones y demás. No solo se encuentran eh, imágenes, se encuentran fotografías, vectores, ilustraciones, videos y hasta música. Pues yo nunca he probado lo de música, pero si está es porque debe haber alguna de libre autoría. Listo. Bueno, ya les mostré entonces la información que yo recopilé de esa página. Básicamente entonces cogí esta imagen como mi imagen inicial, que era la que, digamos, en mi concepto inicial, la que más utilidad tenía, porque aquí podemos ver que tenía una profundidad, una perspectiva aérea bien marcada, y donde viene de lo más oscuro a lo más claro, ¿sí? Y era lo que pues realmente yo necesitaba para empezar mi proyecto. Entonces, lo primero que se hace pues es como quitar lo que no voy a necesitar, enmascara. Aquí voy a, digamos, ya tengo armado todo el archivo, pero pues voy a ir apagando y explicando cada capa para que nos pueda rendir realmente el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago en Photoshop para, digamos, empezar mi proyecto? Digamos, bueno, primero pues verifico qué tamaño es el que quiero, ¿sí? No que sea tipo cine. Y tengo mi concept art aquí inicial, ¿sí? Como referencia, siempre lo tengo ahí como referencia. Entonces, esta organización del archivo, pues eso sí ya es a gusto de cualquier persona, ¿sí? Yo lo organizo así porque mi flujo de trabajo ya yo me entiendo de esa forma, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago es siempre ir de lo general a lo específico, ¿sí? Siempre hacer eso, poner los elementos más grandes y después hacer los detallitos que es lo que le da la ganancia a la imagen. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi base, después empecé a ponerles unas rocas de fondo para, empezarle a dar más profundidad, ¿sí? Entonces, esto fue, digamos, el base del fondo con el que yo hice la imagen. Digamos, ya tengo mi fondo predefinido. Después de ello, sí, empecé a hacer todas estas rocas. Estas rocas las saqué, digamos, de fotografías. Ya le digo más o menos de qué fotografías fueron. Por ejemplo, yo cogía una fotografía de estas, ¿sí? Y lo que hacía era recortar, y siempre, digamos, poniendo el punto el golpe de luz por donde lo quiero que es por la derecha, y lo definí desde el principio, y con un lazo poligonal normal, lo que hacía era recortar la imagen pues a mi modo y a mi gusto, realmente. Digamos aquí, yo voy a hacer un recorte rápido, para ejemplo. Entonces, digamos, yo recortaba una imagen y la dejaba así. Entonces, no sé, la quería poner de esta forma, rotar, deformar y demás para que me pareciera a mi concepto. Entonces, así básicamente se hizo cada roca
de esta imagen, ¿sí? Digamos aquí, pues después ya se arreglaban los bordecitos para que tuvieran un poquito más de volumen, pero básicamente era así. Entonces, digamos aquí vamos a aprender esta capa. Voy a explicar. Digamos, esta fue la primera roca que yo hice, ¿sí? Que yo recorté. Entonces, pues, de cierta forma, el sol está en contraluz, pues no tiene una iluminación muy neutra, ¿sí? Yo la hice de ese forma, entonces me serví. Para que mi elemento que vaya poniendo se vaya integrando de una mejor forma, se utiliza una técnica que se llama light grab. ¿Qué es el light grab? Básicamente, el light grab es una técnica que es de ensuciar, de iluminar con rebote mi elemento para que se integre de mejor manera. Por ejemplo, en esta capa de light grab yo la pongo siempre en color y lo que hago es eh, escoger el color que tiene la sombra aproximada como a la misma distancia del elemento y empezar a pintar sobre ella para que me vaya cogiendo este mismo colorcito, ¿sí? Y demás. El iGraph sencillamente es reflejo, digamos, si yo tengo, yo estoy acá, entonces tengo esta camisa azul y, y tengo una cierta iluminación. De acuerdo a la iluminación, esta camisa azul me va a rebotar un color de cierta forma en la cara. ¿Sí? Ese es el iGraph, ¿sí? Como el rebote de color, básicamente. Entonces, de esa forma lo hago para que se me integren mejor los objetos. Y cada objeto que voy a integrar con el fondo, tengo que hacerle ese light grab para que quede bien integrado y se vaya pues mezclando de una mejor forma. Si no, digamos, ¿cuál es el éxito de un mate painting? Es que uno pueda engañar al ojo humano, ¿sí? Que el ojo humano no vea una escena y diga, no, eso es totalmente falso porque, no sé, ese elemento se ve sobrepuesto y se ve mal integrado. Entonces, pues ahí ya uno en el mate painting fracasó, literal, con esa imagen. Entonces, pues, si es más caro, le aplico esta capa y la pinto, listo. Entonces, sucesivamente así con la otra, voy siempre haciendo mis imágenes, poniendo un elemento a la derecha y otro a la izquierda para equilibrar, para que después mi composición no se vaya a ver desequilibrada. Y pues también, obviamente, referenciándome con mi concept art inicial. Al final no queda, pues, no queda igual a menos de que trabajemos sobre el concept art como tal, porque a medida que nosotros buscamos material, se nos van ocurriendo más ideas para poder hacer en las imágenes. Entonces, tú planteaste una idea como tal, pero encontraste varias imágenes que fueron avanzando esa idea inicial que tuviste y pues posteriormente de pronto te queda algo más distinto de lo que habías pensado inicialmente, pero pues es con relación a lo que pensaste inicialmente, ¿sí? Entonces no, mm, cuando yo planteo un concept art, eh, algunas veces me queda lo más fiel posible a él y muchas veces no, ¿sí? Porque lo que les digo, uno va encontrando elementos que sirven para hacer otras cosas dentro de la imagen y pues a medida de eso, pues la creatividad va avanzando y va volando. Entonces, pues básicamente eso es lo que se hace. Entonces, digamos, por ejemplo, esta roca de acá también se le hace un light grab para que se vaya integrando un poco con el color, pero esta roca tiene una capa de iluminación, porque al ponerla pues está como en el mismo eh, espacio de la otra, en la misma altura, y pues quería empezar a dar una profundidad de cierto modo. Entonces que esta roca estuviera más cerca que esta. También, digamos, eso varía de acuerdo a la posición de la roca. Básicamente, ¿cómo pinto la luz de un objeto?
es una capa normal, la pongo en modo de fusión luz suave, ¿sí? Y empiezo a pintar con blancos y negros sobre la capa. Posteriormente, se hacen todas las imágenes de esa forma. Lo mismo el light grab, la luz, y así empecé con cada una de ellas. Bueno, digamos aquí, en este punto, ya tenía mis rocas iniciales, eh, que me dieron como los elementos más grandes de mi composición, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, para seguir este orden y no saltarnos, digamos, a la otra carpeta, estas montañas, eh, digamos, aquí lo que hice fue empezar a integrar montañitas más pequeñas, ¿sí? De otras fotografías que encontré por ahí. Lo mismo, cada imagen de esta tiene un light graph y una iluminación eh, para poderle dar su golpe de iluminación único a la escena. Y al final, pues lo único que hago es pintarle la sombra con una capa normal y color negro, no absoluto, sino el color más oscuro que ve acá es el que cojo para pintar la sombra. Y si cogiera el color negro total, pues se me va a ver mal porque no hay negro absolutos en la imagen como tal. La, esta imagen que se ve al fondo del castillo eh, es muy sencilla de realizar. Se hace básicamente con un modo normal de fusión, ¿sí? Y con un pincel. Yo tengo unos pinceles predefinidos acá, ¿sí? Los cuales pues me ayudan a agilizar bastante el trabajo y hacer detallitos pequeños en las imágenes. Y básicamente es eso. ¿Con qué color lo cojo? Eh, con el color de eso, con el color más cercano que tengo donde quiero poner mi imagen, mi pincelada, perdón. Eso es una técnica que se llama Paint Over, que ahorita nos queda un poco de tiempo, la miramos rapidito. Bueno, después seguimos con las montañas que son las montañas en primer plano. Entonces, según mi concept art, yo tenía una plataforma aquí, que es donde llega mi personaje, y llega atrás de como si fuera una cueva, como si fuera una zona rocosa. Eh, entonces, vamos según eso a hacer esta composición. Listo. Entonces, igual, a partir de fotografías, empecé a hacer esto, agilizar un poco, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo cogí esta imagen, simplemente lo que hice fue recortar esta parte, este cachito de esta roca plana que me servía para hacer la plataforma donde va a ir mi personaje inicial. Lo mismo, aquí se hizo con color, se manchó un poco de los colores que tiene mi escena para que no, porque si la dejaba así, obviamente no se ve muy saturada y va a llamar mucho la atención y no se ve integrada de esta forma. Y la montaña de la izquierda, que fue la siguiente que integré, tiene un tratamiento similar. La enmascaré, empecé a hacer el eye grab, empecé a pintar un golpe de luz general y después un golpe de luz específico, que fue como si le diera aquí un golpe de luz a través de estas dos rocas eh, en la punta de la montaña. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo se hace esto? El luz de golpe general la hago con modo de fusión luz suave, ¿sí? Y pintando en blancos y negros. Y cuando voy a pintar golpes de luz directos, lo hago en modo de fusión sobreexponer color, o también a veces lo hago en superponer, ya dependiendo de lo que me funcione mejor.
En este caso me funcionó mejor este. También lo hice, este no lo hice con blancos y negros, simplemente lo hice con el color de light graph que tenía anteriormente, para que me fuera pegando como ese colorcito amarillito en los golpes de luz directo. La roca de la derecha, pues lo mismo, la misma forma, tiene su light graph y sus dos golpes de luz. Este es el light graph, este es el golpe de luz general y este es el otro golpe de luz directo. Y esta montaña fue ya un detalle que agregué al final, era como una especie de musgo que, que le quería agregar a esta montaña, como les decía. Quiero que se sintiera que el personaje viene de otra escena totalmente distinta, ¿sí? A salir a esta que ya la complementa. Entonces, pues lo que hice básicamente fue aquí agregar un poquito de musgo y empezar a degradar la imagen para que se me viera igual que esta aquí y no se viera como una roca totalmente pelada. Listo, ya después de tener mi composición de las montañas en primer plano, pues vemos que en cierta forma se visualiza que se parece al concept art, ¿sí? A mi idea inicial. Lo que hago posteriormente, después de tener una escena general como esta ya montada, y empiezo a agregar una serie de efectos bueno, yo llamo efectos, para que se empiecen a disimular todos los pegues de los elementos y así se pueda poder integrar de una mejor manera. No sé si hasta aquí tengan algunas preguntas o si sigo. Aún no hay preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer. No veo. Parece que no. Listo. Entonces sigo. Bueno, estos efectos, a los que yo les llamo efectos, ¿sí? Son básicamente con pinceles que ya tengo predefinidos. Básicamente son los pinceles de colorcitos similares para empezarles a dar ciertos detalles y que no se vea mi imagen tan pelada. Por ejemplo, pues aquí le pongo unos pajaritos, pues agregándolos a la composición de acuerdo a mi composición inicial, arbusticos pequeños. Todo esto son pinceles, lo que les digo. No sé si lo tengo por acá, pero básicamente, a ver, no lo tengo acá, no los tengo montados, los borré, pero no sé, yo tengo un pincel que tiene varias maticas así pequeñas. Entonces lo que hago es cojo un color de estos y lo pongo un poco más adelante para que contraste. Otro tipo de arbustos al fondo. Este pase que hice bruma, yo lo pongo para empezar a disimular mis pegues entre elementos y para también darle una profundidad de campo a la imagen como tal. Una brumosidad que en el cine se utiliza mucho, precisamente es también para dar esos dos efectos, disimular los pegues de las imágenes y dar una profundidad de campo que se ve mejor. Las nubes, también disimulando aquí estos pegues y más esos recortes que de pronto no quedaron muy bien, pues para ahorrarnos tiempo también hacemos de esa forma sin que dañe la composición eh, inicial y objetiva. ¿Sí? Aquí están las personas, bueno, aquí hay otra, esa no está tan bien integrada, entonces simplemente pues es una persona de otra foto que integré sencillamente aquí llegándome a mi concept art. El destello del sol, el sol siempre pues cuando es un punto de iluminación que tenemos y que se ve, por lo general siempre hace un halo de color, así no lo notemos, siempre hace un halo de color. Entonces pues esta imagen
si alcanzan a ver acá la mancha, es una pincelada de color en el modo de fusión trama para que pues se viera mejor la imagen y que se viera que ahí está como ese glow que hace mis puntos de iluminación directos que se ven en la cámara. ¿Sí? De acuerdo como lo quiera, pues puedo fortalecerlo o disminuirlo de acuerdo a la intención que yo vaya a manejar en la imagen. Mi destello, que también es otra cosa que, en cierta forma, todos estos elementos van ensuciando la imagen como tal, pero al ensuciarlo, lo que les digo, vuelve y juega, se me van disimulando todos los pegues que yo hice a la hora de hacer los recortes. Ya cuando tengo esto, lo que hago es darle una intención de luz a mi imagen como tal. En este modo, pues ya lo tiene, ¿sí? Pero lo que hago es fortalecérselo y ponerlo un poco más específico. ¿Cómo hago esto? Básicamente con una imagen a blanco y negro, ¿sí? Cojo una capa en negro y le empiezo a pintar en blanco, ¿sí? En el modo de fusión superponer. Entonces eso me hace que a medida que yo voy pintando, también les doy un ejemplo. Aquí tenemos una pregunta de Andrés Vanegas. Para los semiarcos, perdón, ¿usas el mismo pero de forma según a tu gusto? Eh, sí, sí, digamos, yo deformo prácticamente a gusto, ¿sí? Siempre y cuando no se vaya a dañar la imagen, ¿no? Que si uno deforma mucho, pues ya se va a empezar a ver borrosa la imagen en ciertas partes. No sé si a eso se refería la pregunta. Digamos, aquí voy a hacer otra intención de iluminación. Entonces lo que hago es pintar todo mi plano de negro, ¿sí? Lo pongo en un modo de fusión superponer, entonces me queda súper contrastada la imagen, pero igual se va notando que la intención de luz viene hacia acá, desde este punto. Entonces lo que hago, empiezo a apuntar de blanco, ¿sí? Hago un punto duro, blanco donde está mi punto mayor de iluminación, le bajo la opacidad a 100 y empiezo a pintar simplemente la luz, donde le quiero que llegue. Entonces me da este efecto de que la sombra está pegando y como con esa bruma que le puse anteriormente se va viendo la iluminación de una forma mejor. Entonces eso básicamente lo hago casi en todas las imágenes, hasta en las arquitectónicas, para que de una u otra manera se me integre mejor y pueda generar ese efecto de guiar al espectador a una lectura mejor de la vista. Digamos, yo a veces tengo un proyecto donde está toda la foto en un tono de iluminación muy neutro. Entonces lo que tengo que hacer es empezar con con todos estos tips y técnicas, intentar llevar al espectador final al objetivo que realmente quiere. Entonces básicamente es lo que se hace. Ya son como tips de cada uno. Esto a mí me gusta hacerlo mucho porque funciona muy bien. Entonces, si vemos aquí la imagen, es una imagen simplemente pintada, ya de acuerdo a nuestra imagen inicial. Lo mismo el concepto. Entonces ya, pues para que no quede aquí unos negros absolutos o partes muy contrastadas, lo único que se le hace es bajar la opacidad de, de la capa. Listo. Después, cuando ya tengo todo, o sea, ya he finalizado de cierta forma mi matte painting, mi composición, lo que hago es una corrección de color general. Esto con dos fines. Primero, pues darle la intención que yo quiero a la imagen, ¿sí? Y segundo, porque cuando yo pongo una capa de corrección de color al final, se me van a integrar todos los elementos de una forma mejor. Y esto pues vamos a evitar también, digamos que si quedaron, no sé,
cosas de pronto más saturadas y demás, que me aplanen los colores de cierta forma para que se empiecen a integrar mejor. Pongo, digamos, esto como lo hago con una consulta de colores en un modo de luz suave. ¿Sí? La consulta de colores me sirve pues para ponerle un LUT específico que ahí yo tengo, ya cargado. Lo hago con un equilibrio de color, pues modificando los valores y la corrección selectiva para los... Esta corrección selectiva la utilizo más que todo para las sombras. ¿Sí? Me gusta moverle las sombras y pintarlas de cierto modo, porque eso es lo que más aplana la imagen. ¿Sí? Ya dependiendo aquí la intención que tenga, y pues de acuerdo a la teoría del color, pues el sentimiento que quiera expresar con con cada imagen, y pues aquí podemos mover estos valores y se dan cuenta que a medida que yo los muevo, pues tiene una intención distinta, ¿sí? Y va cogiendo como otro concepto como tal. Y ya por último, pues eh, esta corrección es una corrección de luz también más sobria, y pues daría por finalizado, digamos, esta imagen como tal. No sé si después de esta imagen ya tengan preguntas, y si no paso a mostrar la otra técnica de Paint que esa es más rápida. A ver, Kevin dice que tan fundamental es saber de fotografía para hacer mate painting. Muy fundamental. Realmente eh, la fotografía sirve para educar más el ojo, ¿sí? Y para entender más sobre los planos y la composición gráfica como tal. No siempre lo que vamos diciendo, digamos, aquí yo utilicé una composición gráfica de de regla de tercios, que es una composición que se utiliza mucho en el cine y también en fotografía. Básicamente lo que me dice la regla de tercios es, yo divido mi imagen en 9 partes iguales, y donde se me cruzan los puntos, estos puntos de intersección es donde la imagen va a tener más puntos de interés. Es donde, sin querer, y si así sepamos o no de fotografía, vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí este punto de interés pues está en esta roca, no lo quería realmente. Lo que hice en esta composición fue intentar no poner ningún elemento en el punto de interés como tal, ni siquiera el sol lo podía poner aquí más cercano, pero no quería, porque entonces me voy a enfocar, como el sol es un punto de iluminación, me voy a enfocar demasiado en sol y voy a pasar por alto muchos detalles de la imagen que, digamos, están por este lado. ¿Sí? Entonces, ya de acuerdo a todos esos elementos, tenemos que saber hacer una composición gráfica, y eso se aprende, pues, tanto, no siempre, no solamente en la fotografía, se aprende mucho en cursos digamos, de diseño, en cursos de mate painting, de concept art, de dibujo, sobre todo. Y pues la fotografía, digamos, ayuda a saber también, digamos, el parallax de las imágenes, que el parallax es los planos superpuestos, como están de distancia y demás. Eh, entonces, pues, para mí sí es indispensable saber fotografía, o por lo menos tener conocimientos básicos para hacer mate painting, para hacerlo de forma correcta. Ayuda más, realmente facilitaría más saber fotografía que no saberla. Juan David Casas dice que más o menos cuánto se demora una imagen desde cero. Pues es relativo, digamos, esta imagen yo me demoré aproximadamente 3 días haciéndola. Eso pues para cuestiones de trabajo es fatal, porque en un curso, por ejemplo, Julián Calle decía que tenía que hacer 6, 8, 10 imágenes de estas en un día. ¿Sí? Entonces, pues, si, si yo me pongo a trabajar en una empresa de esos, pues me echan de una sola imagen, ni siquiera en un día, pues fallo total ahí. Pero yo me demoré 3 días porque le trabajaba por partes, no podía dedicarle todo el tiempo como tal a la imagen. Y donde más uno se demora,
realmente es en la recopilación de material, o sea, consiguiendo imágenes. Eso es lo más demorado. Entonces, porque a veces uno puede estar muy de buenas y consigue lo que realmente necesita, como otras veces no, y tiene que recurrir a otras fuentes. Y por ejemplo, yo tuve, para otros proyectos he tenido que comprar bancos de imágenes como tal, porque no encuentro definitivamente en Pixabay qué es lo que más uso. Entonces, pues, no tiene que ser muy recursivo con lo demás. Hay veces que me toca tomar hasta las propias fotos a mí, porque necesito algo muy específico y no lo consigo, con una luz específica para no, de cierta forma, engallarme en hacer una imagen eh, y cambiar mi composición. Entonces prefiero, no sé, yo ir tomar una fotografía que me sirva, no sé, de un perrito con iluminación desde la izquierda, desde cierto ángulo. Entonces prefiero yo ir y conseguir el perro y tomar la fotografía con iluminación. Entonces depende mucho, más que todo en la recopilación de material. Eh, digamos, con esta técnica de Paint Over que les quería mostrar, es más fácil, de cierto modo, y más rápido hacer un concept art para, digamos, una película o un videojuego. Porque básicamente es tener una imagen como base y a partir de esta imagen se empieza a pintar sobre ella, ¿sí? Se empiezan a pintar edificios, se empiezan a pintar cómo darle la profundidad, todos estos elementos. Y si ustedes se dan cuenta en detalle, son elementos simplemente siluetas, no es más. Son siluetas que pues ya al final pues me dan una composición un poco agradable, ¿sí? Eh, digamos, este fue un ejercicio rápido que se hizo eh, y, y este ejercicio pues no tiene mayor detalle. Hay otra pregunta de Oscar. Cuando haces concepts así, ¿tienes claro qué es lo que vas a hacer o a medida que tienes un grupo de imágenes, lo que quieres hacer como si tuvieras que experimentar? Pues lo que te decía anteriormente, digamos, yo tengo un concept predefinido normalmente cuando voy a hacer un proyecto. Si es un proyecto pago, entonces el cliente principalmente me va a dar sus requerimientos. Entonces él dice, no, quiero una ciudad que sea flotante y que esté en un planeta como Marte. Entonces pues yo empiezo a mirar fotografías que hay de Marte, cómo son los conceptos que se tienen de Marte, cómo son las ciudades flotantes en cierto modo, como las de Avatar, por ejemplo, y de ahí empiezo a hacer un concepto rápido. Entonces, cuando cuando uno hace las cosas sin tener claro lo que va a hacer, a veces uno puede ser de buenos y los resultados son buenos, pero la mayoría de veces no. Entonces es mejor tener claro lo que se va a hacer en ese caso. Entonces, por ejemplo, les decía, el Paint Over es pintar sobre las imágenes. ¿Cómo pinto? Con los pinceles que tengo predefinidos en este modo. Digamos, no sé, yo tengo voy a escoger de este edificio, este pincel, está demasiado grande y quiero ponerlo en este lado. Entonces lo que hago simplemente es con mi lupa de muestreos, cojo el color más cercano donde voy a poner mi edificio y con opacidad 100, porque si no, no se ve, empiezo a pintar pues cosas de este modo. ¿Sí? Si necesito mucho detalle como en este edificio, pues ya tengo que recurrir a otras cosas posteriormente, que es ponerle ventanas en Photoshop y demás. ¿Sí? Digamos, en estos casos es bueno escoger imágenes que tengan una perspectiva aérea o atmosférica bien, bien marcada, que sean brumosas, para poder definir, para poder, perdón, disimular los trazos que se van a realizar. Digamos, hagamos un ejemplo aquí rápido de, no sé, este edificio. ¿Sí? Entonces quiero un edificio grande acá. Me perdió. Cojo este muestreo y lo pongo encima. Entonces ahí ya me va dando como la impresión de wow, aquí hay una torre gótica y demás. Y así pues se hace con cualquier peñuel. Esto es una técnica muy rápida para hacer y demás y es muy buena.
y los resultados son muy buenos. Cosas. Después ya cuando digamos tengamos estos, los edificios así pintados y demás, podemos empezarles a poner flares y demás para que se empiece a disimular los trazos. Digamos una más compleja es esta imagen. Valentina Gómez dice que sí ha utilizado otros programas aparte de Photoshop para realizar proyectos. Sí, he utilizado After Effects para hacer algunas composiciones, pero la mayoría de veces es Photoshop, puro Photoshop para hacer los proyectos de este tipo. ¿Cómo son las tarifas de cobro en estos concepts? Pues por lo general, digamos, se cobra por horas, ¿sí? Se cobra por horas o hay gente que lo cobra por pieza. Pero entonces ahí es donde entran muchas personas en discordia, porque si tú cobras por pieza, pero si te demoras una semana haciéndolo, pues si le vas a cobrar una pieza que te demoraste 50 horas haciéndola a un cliente y solo cobras, digamos, una pieza y no por horas, pues el cliente primero la tendrías que cobrar muy bien. Y segundo, si la cobras muy bien, el cliente te va a decir como, uy, no, eso está muy caro. Entonces es mejor como decirle, listo, yo le hago un concepto rápido y eso es, lo cobro por horas. ¿Sí? Entonces le haces un concepto básico que tú realmente dedicándote una hora lo puedes hacer rápido y demás. Y dice, mire, este es un concepto en una hora. Ay, no, pero es que lo quiero más, con más, digamos, definición, lo quiero con más detalles y esto. Ah, bueno, pues entonces le cobro otra hora y lo voy haciendo. Ah, listo, mire, esto fue lo que alcancé a hacer en la otra hora. No, pero es que lo quiero más, listo. Entonces ahí vas cobrando de ahora y pues a mí me parece mejor cobrar por hora. Por ejemplo, este concepto fue personal. No voy a mostrar todas las capas porque tienen muchísimas capas, son muchísimas capas. Entonces las organicé por carpetas, literal, y mi base de fotografía fue esta. ¿Sí? A partir de esto, pues mmm, empecé, digamos, lo mismo, de general a lo específico, a crear mi fondo, ¿sí? Digamos, quería un puente aquí en la mitad, eh, esto es un color, esto es una corrección de color, entonces empecé a pintar los edificios del fondo de la misma forma que les dije ahorita, les empecé a pegar luces, básicamente estas luces del fondo es una imagen de la misma ciudad, es un recorte y la pegué encima y le puse modo de fusión trama. Entonces, de esto como está tan lejano no necesita tanto detalle. Y pues en cierto modo si uno se acerca también se ve como si fuera realmente una ciudad gigante. Entonces, todos los edificios empiezan así con siluetas, se les empieza a pegar lo mismo, eh, pues lucecitas, ciudades así. Yo puse ciudades nocturnas y le puse las imágenes encima, a mis siluetas. Entonces, lo que buscaba en esta composición era que el recorrido visual que uno hiciera la lectura fuera como un tipo de S, ¿sí? Entonces, por eso le puse en cierto modo este puentecito y esta avenida acá. Entonces, para poder empezar a pasar por edificios y tuviera la imagen una lectura como tal. O si no, pues digamos, la imagen iba a ser tan saturada que uno no va a saber por dónde empezar a mirar. Y lo que hace es rechazarla. Entonces, digamos, después de tener todos los, los edificios en siluetas, empecé a buscar letreritos, se los empecé a poner en modos de fusión para que se vieran transparentosos como si fueran se me olvidó el nombre, como si fuera, bueno, ustedes me entienden, como si fueran un holograma. Bueno, ya. Digamos, le puse estas naves también para que de cierta forma, pues, quería que no se viera tan solo el cielo. O sea, la imagen la quería hacer bien saturada, como en un futuro que yo lo propuse así, que va a ser muy caótico y muy saturado.
también a todo esto le puse un ruido visual muy grande. Entonces aquí estaba empezando a hacer pruebas, yo decía, listo, si le pongo esto, pero pues me tapa media imagen, entonces mejor no. Y necesitaba realmente ponerle algo en primer plano porque si ven que no se puede percibir si no le pongo nada como esa profundidad, entonces pues necesitaba ponerle ese primer plano muy oscuro para que se percibiera la profundidad de campo de la imagen un poco mejor. Digamos prácticamente así y pues al final el resultado fue este. Esta imagen sí tuvo bastante horas de trabajo. Aquí también estaba intentando hacer otras pruebas en primer plano y pues básicamente digamos es eso lo que como se realiza un mate painting o como lo realizo yo aquí en la empresa, ¿sí? Esos son los pasos que nosotros realizamos. No sé si tengan preguntas, creo que se nos acabó el tiempo. Sí, ya nos pasamos 4 minuticos. No sé si quieran hacer las últimas preguntas o ya está bien. César, si alguien quiere contactarte después para hacer alguna pregunta, Bueno. ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, digamos, en este momento, bueno, yo tengo mi página web cgavila.com, pero en este momento estamos cambiando los hosting y la página está caída, ¿sí? Pero digamos, las redes sociales mías, pues en CG Ávila en Instagram se pueden meter o por Facebook también. Me pueden buscar así o como César Ávila y ahí aparezco. Y pues Listo, cualquier buenísimo. cosa tengo. Ahí dejé el arroba, el usuario de Instagram en el chat para cualquier cosa. Listo. Bueno, Me Valentina preguntaba tiene una Valentina que pregunta. sí, que cuál proyecto es el que más me ha gustado. Pues hay muchos donde yo les tengo cariño. Por ejemplo, este proyecto es uno de los que yo le tengo bastante cariño porque fue como el que más me dio a conocer en el espacio de la arquitectura. ¿Sí? Y es una imagen sencilla, pero quedó muy agradable, muy bonita, con iluminación y demás. Y la integración de la persona fue bastante buena. Entonces, pues es uno de los proyectos que más me ha gustado realmente. Pues hay como todo, hay proyectos que uno odia, pero hay que hacerlos, hay otros que le gusta realmente y pues hay muchos que me han gustado. Sobre todo me gusta hacer proyectos personales. Este es otro también de mis favoritos que también me introdujo bastante fuerte en la parte de la postproducción. Que tengo pensado después profesionalmente, me gustaría trabajar en cine, haciendo concept art, pero pues para eso hay mucho tiempo que necesito dedicarle para poder ser bueno y mejorar. Buenísimo, muchísimas gracias, César. Muchas gracias a No, todos los listo. estudiantes que asistieron. De verdad, agradecer a cada uno de los egresados que se toma el tiempo para poder compartir esas experiencias, esos aprendizajes que van realizando en su vida profesional. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Saludos. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, César, gracias. Chao a todos. No, ahí todos.